Bueno, vamos a invitar ahora al doctor Fernando Andrés Abramson, quien es especialista en diagnóstico por imágenes y trabaja en el secretario de Salud del municipio de Tigre, que nos va a hablar de malformaciones vasculares torácicas. Bueno, muchas gracias. No corran todos. En una hora termino. Voy a tratar de hacerlo rápido. Gracias a todos por quedarse, gracias a Lazar y a Fardit por la invitación. Esta es la misma clase que me tocó el año pasado. Puede haber dos razones: o porque les gustó mucho o porque no se entendió nada. La verdad que espero que sea la primera y vamos con algunos cambios a tratar de ir lo más rápido posible. Las cardiopatías congénitas es algo más frecuente de lo que ustedes piensan. 1 de cada 100, en realidad 0.8 de los nacidos vivos tienen alguna cardiopatía congénita. Si bien vamos a hablar de malformaciones vasculares, generalmente se engloban dentro de las cardiopatías congénitas. Por eso yo prefiero hablar de defectos congénitos cardiovasculares. Recuerden que de estos 0,8 chicos, o sea, casi 1 de cada 100 de los que nacen tienen una cardiopatía, el 35% se asocia a alguna malformación vascular, que puede involucrar cualquiera de los grandes vasos mediastinales. En la Argentina son aproximadamente 7.000 chicos que nacen todos los años con cardiopatías congénitas, pero gracias a Dios por los nuevos tratamientos y los cirujanos cardiovasculares y las técnicas modernas, casi el 95%, si son agarrados a tiempo, sobreviven. Por lo tanto, vamos a tener muchos más adultos dando vuelta por ahí con cardiopatías tratadas o controladas y que las van a ver ustedes en su práctica, en especial los residentes. Entonces, tienen que conocer, aunque sea de las cardiopatías o malformaciones congénitas más frecuentes, como para poder detectarlas en los controles de tomografía. Esta supervivencia aumentada se debe obviamente a la detección precoz, a los excelentes avances quirúrgicos, pero tengan en cuenta que van a requerir tratamiento y cuidados especiales durante toda su vida y se llevan en Estados Unidos alrededor de $2 billones por año solamente en estudios y en controles. En los estudios que se prefieren, obviamente, son los de corte, ¿sí? Tomografía y resonancia, y después vamos a explicar y vamos a ver cada uno y por qué. Yo trabajo en el ámbito público y algo bueno que se hace es que desde el año 2010 todas las cardiopatías congénitas están cubiertas, tanto los estudios diagnósticos como terapéuticos, por el plan, digamos, lo que se llama el plan SUMAR, antes era el plan NACER. Eso indica que todos los estudios y todos los gastos que requieran las cardiopatías deben estar cubiertas por el Estado. Bueno, estas son las 12, ahora lo vamos a ver más grande, no se preocupen, pero son las 12 patologías más frecuentes que vamos a ver, que pueden ser arteriales, globales o venosos. ¿Cómo podemos estudiar estas malformaciones vasculares? Bueno, podemos usar la batería de estudios que tenemos ahí. La hemos visto esta. ¿Cuál de estos pacientes creen ustedes que tiene una cardiopatía congénita? O una malformación de los grandes vasos. Creo que nadie dudaría en decir que este paciente, bueno, lamentablemente los dos tienen. Tienen diferente patología. Este tiene un conducto arterioso persistente. Lo que quiere decir es que la radiografía en realidad tiene baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estas patologías. Es simplemente para, en un screening, poder detectar alguno o quizás en algún control a largo plazo. Obviamente que el primer estudio que se elige en todo el mundo es el ecocardiograma. ¿Sí? Es un estudio que sirve mucho para la evaluación pre-posquirúrgica, nos da una excelente información funcional, ¿sí? Pero sabemos que es operador dependiente y que a veces las ventanas acústicas son difíciles y más cuando queremos ver los grandes vasos. Veamos, por ejemplo, este estudio. Este estudio es un ecocardiograma realizado por un excelente profesional que describió en su descripción, en su informe, se observa a nivel de la aorta descendente una imagen de estrechamiento compatible con coartación de aorta, le puso nombre y apellido, posterior dilatación leve, y en el final pone imagen compatible con coartación de aorta descendente. Lo mandan obviamente para hacer el control prequirúrgico y nosotros le hacemos la angiotomografía. Los que trabajamos en esto y conocemos las imágenes sabemos que ahí no hay una coartación de aorta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando tenemos que evaluar los grandes vasos, a veces el ecocardio tiene sus limitaciones, ¿sí? No solamente la ventana acústica, sino para ver dentro de las estructuras mediastinales. La resonancia también es un excelente método de corte, ¿sí? Que nos da una importante y una excelente imagen funcional, una información funcional y de las válvulas, pero requiere mucho tiempo, es limitado en pacientes enfermos o poco colaboradores, muchas veces requieren anestesia en estos pacientes y obviamente con estos pacientes que son cardiópatas muchas veces tienen marcapasos o tienen otros elementos que impiden que el paciente pueda entrar al resonador. Así que
Hay que tener cuidado con eso y obviamente la resonancia no es buena para ver el pulmón y tiene menos resolución tridimensional que la tomografía. Por lo tanto, la realidad es que en todo el mundo estos pacientes, cuando se puede, tanto en el pre como en el postquirúrgico, pero más que nada en el postquirúrgico, se le realiza una tomografía multicorte. Por todo lo que acabamos de decir, tiene una excelente evaluación no invasiva de, al mismo tiempo, la circulación sistémica pulmonar y las estructuras extracardíacas que nunca deben de olvidar de revisar. Tiene una excelente reconstrucción tridimensional, tanto prequirúrgica como control postquirúrgico, y obviamente el problema de la radiación ha sido, digamos, trabajado y ha disminuido mucho en los últimos años con el desarrollo de los nuevos equipos. Cada empresa ha desarrollado su equipamiento, todos han trabajado mucho en la reducción de la dosis de radiación y la mayoría describen una reducción de dosis con los nuevos equipamientos de 75-85% de la radiación con respecto a los estudios anteriores. No nos vamos a meter mucho en los protocolos de tomografía, pero tienen que elegir bien cuándo hacer un estudio gatillado, cuándo no hacer un estudio gatillado, depende de lo que quieran ver, ¿sí? Cómo tienen que verlo y cómo tienen que evaluar. Esto es bastante largo, pero lo importante es que cada estudio tiene que ser customizado para cada paciente. Deben saber lo que están buscando, porque si no, no van a encontrar lo que están viendo, ¿sí? Entonces, customizar cada uno de los estudios al paciente que tienen adelante. Bueno, vamos a empezar entonces a evaluar cada uno. Vamos primero a una fácil, que es la global, malformación vascular mediastinal global. Eso es sinónimo de situs inversus, ¿sí? Que mucha gente lo usa como sinónimo de dextrocardia, pero en realidad el situs inversus habla de la localización de la aurícula derecha con respecto a la aurícula izquierda, ¿sí? Acá ven un paciente, ¿sí? Es la malformación o la inversión global. Después pasamos a los arteriales. Pues vamos a hablar de los aórticos, de los mixtos y de los pulmonares. Los aórticos son bastante frecuentes, son 4 patologías las más frecuentes de las aórticas, que son coartación de aorta, estenosis aórtica, un conducto arterioso persistente y los variantes del callado. La coartación de aorta, una de las más frecuentes, es el 5% de todos los defectos congénitos cardiovasculares, ¿sí? Y donde se produce una estenosis de la aorta a nivel de lo que era antes el conducto arterioso o el conducto de Bottal, y puede darse por arriba, a nivel de la desembocadura, que ahora ya es el ligamento arterioso, o posterior, ¿sí? Si se da pre, la sintomatología va a ser bastante clara y lo van a ver en bebés. Si la estenosis es posterior a la desembocadura, generalmente son pacientes asintomáticos y que van a ser descubiertos en la adultez por un soplo en un control médico. Lo que es importante es esto. Por favor, cuando tengan una coartación en un paciente, vean la válvula, ¿sí? Aórtica, porque muchas veces está asociada a una válvula bicúspide. Entonces, como dijimos, puede ser a nivel de lo que era el ductus, pre, que esto se da en bebés, y post, que esto se da más en adultos. La clínica habitual de los pacientes adultos, ¿sí? Que como dijimos, generalmente son asintomáticos hasta que desarrollan pulsos débiles en miembros inferiores, hipertensión en miembros superiores y grandes signos de circulación colateral. Cuando esto se da en los chicos es mucho más claro. Podemos utilizar acá sí la radiología. Acá la radiología nos puede ayudar para ver los signos asociados, ¿sí? A una coartación de aorta, que en este caso sería de por sí la estenosis, producida a nivel, como dijimos, la desembocadura del conducto arterioso, y daría la forma de un 3 o una letra E invertida. Y algo muy importante que es el notching o las erosiones que se producen en los bordes inferiores de las costillas de la tercera a la octava por dilatación de estas arterias intercostales que están tratando de llevar la sangre. Como tienen una estenosis a este nivel, de la región del callado de la aorta hacia el sector de la aorta descendente, bypaseando la estenosis. Entonces se dilatan y cambian su flujo. Son cosas que podemos buscar y encontrar en una radiografía en este caso. Vean este paciente, es un paciente de 23 días de vida con una importante coartación de aorta y donde se ve muy claramente la circulación colateral, no solamente a nivel de los intercostales, sino de las mamarias internas. Este era un paciente obviamente con una coartación preductal. Ahí vemos un MIP del mismo paciente con la importante circulación colateral que se ve asociado en estos casos habitualmente. Fíjense de vuelta cómo podemos, con la tomografía, recuerden que estos son pacientes de 3 kilos, más o menos 2,5 kilos, y podemos darle este nivel de definición a los cirujanos antes de entrar al quirófano.
Este otro paciente, un paciente adulto que había venido, que había sido tratado en la niñez por una coartación de aorta, no sabía explicar bien cuál era el tratamiento que le habían hecho, pero fíjense esto, bastante clásico, las dilataciones o aneurismas postestenóticos, en este caso multilobulado que tenía el paciente, ¿sí?, a nivel de la aorta, e inclusive una estructura posterior que después vamos a ver qué era, pero nos llamó bastante la atención. Este era un bypass venoso que le habían hecho cuando era chico, que era el tratamiento de elección en ese momento para esta coartación. También la tomografía, como nos muestra claramente en los adultos la circulación colateral. Muy importante la utilización de la tomografía para estos casos. Algo muy importante para tener en cuenta en la coartación de aorta. La coartación de aorta puede venir asociada y puede complicarse lo mismo que una aorta normal, y de por sí su complicación más frecuente es la disección. Acá vemos cómo tenemos una disección, el flap de disección, como nos mostraron recién, pero es muy frecuente ver una complicación de disección en un paciente con una coartación de aorta. Segundo, la estenosis aórtica. Nadie en su sano juicio pediría una angiotomografía para evaluar una estenosis aórtica, salvo que estén, como contó el doctor recién, evaluando para hacer un TAVI, ¿sí? Pero nadie haría el diagnóstico de una estenosis aórtica a través de una tomografía. Lo van a encontrar probablemente cuando hagan una tomografía cardiovascular o cuando estén evaluando a un paciente por una disección o cuando hagan un triple rule out, o en alguna de esas situaciones pueden ver la válvula bicúspide o, como vimos acá, las válvulas displásicas. Tercero, el conducto arterioso persistente. No siempre el conducto arterioso persistente es su enemigo. Obviamente todos los recién nacidos o casi todos tienen el conducto permeable y es normal tenerlo hasta las 48 horas. Pero muchas de las patologías, las cardiopatías severas, los pacientes sobreviven gracias a tener el conducto arterioso persistente todavía. ¿A qué nos referimos? A una comunicación que hay entre la aorta y la arteria pulmonar, que debe cerrarse luego de las 48 horas, pero que generalmente queda abierto sin producir demasiada patología. Generalmente no produce síntomas, generalmente son chicos, ¿sí? Y los pacientes no se quejan de nada y lo escuchamos en el control clínico como un soplo. Estos pacientes, como mostramos antes, generalmente tienen placas normales, y no muestran alteraciones y sí tienen una patología, pero la placa es normal. Cuando estos desarrollan y se mantienen en el tiempo, pueden provocar, aumentar de tamaño, pueden provocar sobrecarga de volumen, pueden provocar sobrecargas de presión y terminar teniendo una hipertensión pulmonar, como recién nos contaba el doctor. Estos son algunos de los casos en los cuales el aumento de volumen puede producir estas patologías. Fíjense, este paciente de 10 meses, la comunicación permeable todavía entre la aorta y la pulmonar. Este paciente es interesante también para mostrar el flujo. Recuerden que cuando hacen una angiotomografía de aorta van a ver que el flujo por el conducto arterioso va a pasar hacia la pulmonar, que ya supuestamente debería estar más hipodensa. Esa es una forma de ustedes de diagnosticar y verificar este conducto arterioso que tiene flujo y está abierto y permeable. Otro paciente, fíjense ya con el tiempo cómo desarrolló esta dilatación pulmonar, porque la comunicación se hizo más grande, sobrecarga de volumen, sobrecarga de presiones, y con el tiempo la pulmonar se va dilatando. Esto generalmente produce que se produzca una insuficiencia ventricular derecha, se produzca una inversión del shunt y se produzca el síndrome de Eisenmenger, que muchos de ustedes han escuchado. 4, de aorta. Bueno, esto más que una patología son variantes anatómicas que están descritas dentro de las malformaciones vasculares, pero no le producen alteraciones a los pacientes. Quizás una de las más frecuentes o que se lee mucho es la variante bovina del arco aórtico. Es una variante bastante frecuente, ¿sí?, en donde la carótida izquierda sale del tronco arterial brachiocefálico. Esto se describe habitualmente, pero si hacemos un poquito más de estudio podemos ver que no es la única variante donde la carótida sale del tronco arterial brachiocefálico, sino que también puede ser un tronco más grande. Ahora, importante, se llama variante bovina. Pero este es un artículo bastante interesante que salió en el 2006. Las vacas no tienen esto, tienen un tronco único y los 4 vasos salen. Pero bueno, es lo más parecido al origen, arterial de los vasos supraórticos que tiene la vaca, y por eso se llama variante bovina. Pero no le produce nada al paciente. Bueno. Ahí está. Segunda variante, el doble arco aórtico.
esta es una de las variantes más frecuentes, persistencia de los arcos embrionarios, ¿sí? Generalmente es dominante de uno de los dos lados, generalmente del lado derecho, y también de vuelta es bastante asintomático. Este es un caso que me brindó el doctor Levi Yeyati, que lo tengo sentado ahí, que está despierto. Doctor, gracias por este caso, en donde podemos ver un arco aórtico con una dominancia clara de uno de los arcos. La resonancia también nos puede servir mucho para estos casos, para diagnosticar un doble arco aórtico, como este es el caso de acá. Bien, otra de las variantes que podemos tener es la arteria subclavia derecha aberrante, en la cual la arteria subclavia derecha sale, en vez del sector superior del callado de la aorta, sale de su pared lateral y pasa por detrás y engloba al esófago, ¿sí? Se puede ver en un trago de bario también. Y lo que produce a veces es una disfagia alusoria. El paciente, digamos, se queja de que le cuesta pasar la comida en ciertos momentos o que siente como una compresión del esófago. Al igual que cualquier otra arteria o estructura vascular del cuerpo, puede presentar complicaciones como, por ejemplo, en este caso, un aneurisma parcialmente trombosada. Bien, podemos tener, si no, una subclavia izquierda aberrante. Antes teníamos la derecha que pasaba, la izquierda, pero en este caso se tiene que dar antes otra situación, que es tener un arco aórtico a la derecha. Entonces, el arco aórtico a la derecha puede o no puede tener una subclavia izquierda aberrante, en este caso la tiene, y en el cual es importante ver en la placa, otro de las patologías donde nos puede ayudar el diagnóstico, que en vez de tener el arco clásico a la izquierda, lo tenemos hacia la derecha. Bueno. Bueno, otra de las malformaciones que podemos tener es un arco aórtico cervical. Esto es muy difícil de encontrar. La verdad que lo tuve que sacar de internet porque no es una patología frecuente que podamos ver, pero quiero que vean cómo el arco aórtico sale por el agujero, digamos, cervical y se deposita en la región cervical por delante de la columna. Me parece que se quedó sin pilas esto. Y la última de las variantes que quería mostrarle de la aorta es la obstrucción completa o que no se haya desarrollado el arco aórtico directamente. Esta es la aorta ascendente con los vasos supraórticos, se corta y la pulmonar, fíjense, la arteria pulmonar desarrolla y de ahí sale la aorta descendente. Obviamente esto tampoco es compatible con la vida si no hay comunicaciones, ya sea a nivel de las aurículas, a nivel de los ventrículos o el conducto arterioso persistente, que es otra de las situaciones donde puede mantener con vida al paciente. Vamos a ver los mixtos, que pueden ser transposición o troncus de los arteriales. La transposición, como vieron ya antes, digamos, las circulaciones se encuentran completamente separadas. La aorta sale de las cavidades derechas y la pulmonar sale de las cavidades izquierdas, la sangre nunca se mezcla y esto sería incompatible con la vida de vuelta si no existiera en algún momento alguna comunicación, ya sea entre las dos aurículas, entre los dos ventrículos o en el conducto arterioso persistente, ya que hay una disociación completa ventrículo-aórtica. ¿Cómo es el tratamiento de estas patologías? Bueno, no sé qué quieren que haga. ¿Apuntamos para allá? Bueno, el tratamiento que se puede hacer antes, el antiguo era cambiar las aurículas, ¿sí? Era un tratamiento quirúrgico bastante complejo y hoy se elige cambiar directamente el origen de las arterias, el switch arterial, donde uno pasa directamente el origen, las arterias deja el origen y digamos, transpone también lo que son el origen de las coronarias. No voy a entrar mucho en detalle de esto. Por último, el troncus, ¿sí? No es frecuente, pero es la salida común, en este caso, de la arteria aórtica y de la pulmonar de un tronco común, ¿sí? Produce cianosis e insuficiencia cardíaca precozmente. Se clasifica en 4 tipos. Digamos, y de acuerdo a la clasificación que podemos hacer con la tomografía, se hace la planificación quirúrgica. Este es un paciente nuestro también que vimos. Vamos a las pulmonares, que pueden ser estenosis pulmonar o atresia pulmonar. Bueno, ¿te pido que me las vas pasando? Dale, pasá para atrás.
Bien, entonces empezamos con la estenosis pulmonar. La próxima. La estenosis pulmonar es algo bastante frecuente, el 8% de las cardiopatías corresponden. Generalmente puede ser valvular o subvalvular, es mucho más raro. Generalmente se da por displasia, ¿sí? La próxima. Y lo que podemos ver, y esto quería decirles, no todas las dilataciones de la arteria pulmonar son por hipertensión pulmonar, ¿sí? En este caso tenemos una estenosis y se da una dilatación postestenótica. Es común que las arterias produzcan una dilatación por alteración del flujo, por flujo, alteración reólica del flujo, y se produzca el famoso signo del tercer mogul, en donde hay un agrandamiento de la arteria pulmonar. Algo que nos sirve bastante a nosotros y a los residentes para saber si la arteria pulmonar está agrandada o no, que hablaron de los 3 centímetros, es compararla con la aorta. La aorta ascendente generalmente está entre 2,5 centímetros y 3,5 centímetros. Si ustedes ven que la pulmonar es más grande que la aorta, algo no funciona. ¿Sí? La próxima. Podemos tener estenosis pulmonares sin dilataciones. Fíjense esta estenosis del tronco de la pulmonar en un paciente con una tetralogía de Fallot, donde se hace la medición de las arterias, ¿sí? Y se hizo el diagnóstico de estenosis pulmonar. Este es un caso muy interesante en donde nos habían traído un paciente para estudiar que tenía un ecocardiograma con una estenosis de la arteria, de la válvula, es una estenosis de la válvula pulmonar, y nos los mandaron para estudiar. Le hicimos la angiotomografía gatillada y descubrimos algo muy interesante. ¿Alguien lo puede ver? Lo que es la válvula pulmonar y la arteria pulmonar estaban completamente normales. Lo que teníamos era un caso de estenosis subvalvular, ¿sí? Del tracto de salida del ventrículo derecho, que es menos del 10% de los casos. ¿Y saben por qué era? Porque la señora tenía un pectum excavatum. El pectum excavatum le presionaba el tracto de salida del ventrículo derecho. Un caso muy interesante, y donde pudimos ver que la válvula estaba completamente normal, pero su esternón estaba comprimiendo el tracto de salida del ventrículo derecho, produciendo síntomas de estenosis pulmonar que en realidad era subpulmonar. Bien, ¿qué es lo más grave de tener una estenosis de la arteria pulmonar o de la válvula pulmonar? Que no exista directamente, tener una atresia. En este caso pueden ver que falta completamente el sector proximal de la arteria pulmonar, ¿sí? Y se está llenando y está sobreviviendo este paciente, o nuevamente porque tiene a nuestro amigo, que es el conducto arterioso persistente permeable, ¿sí? Y por lo tanto este bebé, que tenía 15 días cuando nos lo mandan a estudiar, gracias a este conducto arterioso persistente que comunicaba el callado de la aorta con las pulmonares, se llenaban las arterias pulmonares, ¿sí? Distales, pero faltaba todo el tronco proximal. Obviamente que el paciente también tenía una ayuda de una comunicación interventricular acá, y esto debería ser corregido rápidamente porque, digamos, no es compatible mucho tiempo con la vida del paciente. La próxima. Bonus extra, fíjense este caso interesante, no estaba dentro del listado, pero es agenesia directa de la arteria pulmonar derecha. Arteria pulmonar izquierda, agenesia completa, este es un corazón visto desde arriba, acá está la aorta, arteria pulmonar izquierda y falta la arteria pulmonar derecha. Próxima, por favor. Por último, ya terminamos, los venosos. La próxima. Los venosos pueden comprometer, obviamente, la vena cava o las venas pulmonares. La próxima. Los de la vena cava, de vuelta, no son malformaciones, son variantes anatómicas más que nada. Son bastante frecuentes, son asintomáticas e incluyen la doble vena cava superior y la vena cava superior a la izquierda. Por eso hay que dar la discusión si es una malformación o una variante. La próxima, por favor. Fíjense acá el diagnóstico que nos ayuda a una simple placa de tórax al ver que el marcapasos, ¿sí? Termina llegando a la aurícula derecha, pero a través de una vena cava superior a la izquierda. No se asusten al encontrar esto, es bastante más frecuente de lo que piensan y es asintomático para el paciente, y cuando lo tiene generalmente a la derecha, la desembocadura se da a través del seno coronario. La próxima, por favor. Acá tienen una tomografía con contraste que le inyectaron por suerte de este lado y se ve la llegada del contraste a la aurícula derecha a través del seno coronario. La próxima. Este es un paciente nuestro, donde le inyectamos contraste para hacerle un estudio y vimos, oh sorpresa, en la tomografía, de que le inyectamos por el brazo izquierdo y que llegaba a través de una estructura que estaba a la izquierda de la aorta, ¿sí? Y fíjense, lo que tenía era una doble vena cava superior, donde la izquierda drenaba directamente al seno coronario, que terminaba drenando en la aurícula
del lado derecho. La próxima, por favor. Un bonus extra también de alguna malformación muy común que van a ver ustedes y que pueden informar fácilmente desde una placa, una tomografía, ¿sí? Es el lóbulo accesorio de la vena ácigos. ¿Sí? Es algo que van a ver, que pueden identificar, ¿sí? Tanto en la tomografía como en una placa simple. No es más ni menos que la vena ácigos haciendo, digamos, su llegada a la vena cava, pero a través del parénquima pulmonar. La próxima, por favor. Bien, y estas sí, las últimas dos, estas son complejas. Son las anomalías del retorno venoso. Ustedes saben que del pulmón van por las arterias pulmonares y vuelven por 4 venas pulmonares que deberían llegar a la aurícula izquierda. A veces pasa que una de esas 4 o las 4 no terminan en la aurícula izquierda. Y eso es una anomalía del retorno venoso, parcial o total. Entonces, generalmente es asintomático, siempre y cuando no sea grande, cuando es una sola, estamos viendo la parcial. Puede deberse porque la vena superior derecha, en vez de desembocar en la aurícula, desemboca en la vena cava superior. La vena inferior derecha, esta es la que más conocen ustedes por lo del síndrome de la cimitarra, en vez de desembocar la inferior en la aurícula izquierda, desemboca en la vena cava inferior o inclusive puede desembocar en las venas suprahepáticas. Y si no, podemos tener también del lado derecho, del lado izquierdo. La próxima, por favor. Acá tienen una angioresonancia donde se puede ver bien la imagen descrita como síndrome de la cimitarra, que es una vieja espada, ¿sí? Que desemboca en este caso en la vena cava inferior. Fíjense en un corte axial también cómo vemos la llegada de la vena pulmonar directamente a la vena cava inferior. La próxima, por favor. En este caso tenemos una variante de la vena superior derecha desembocando en la vena cava superior. La próxima. Este es un caso nuestro de bastante patología, tenía un bronquio traqueal, digamos, tenía una imagen que parecía que era una neumonía, después era una telectasia, pero tenía varias malformaciones, entre las cuales, la próxima por favor, tenía una desembocadura anómala de las venas pulmonares superiores hacia la vena cava superior, siendo una anomalía parcial del retorno venoso. Acá pueden ver, a veces se ven mejor, a veces se ven peor. Recuerden que estamos haciendo estos estudios generalmente en pacientes muy chiquitos, de bajo peso y bastante complicados para acceder a sus vías periféricas. La próxima, por favor. Lo más complejo que podemos tener, y este es un paciente nuestro que siempre me gusta mostrar, es la anomalía completa, donde las 4 venas pulmonares no llegan a la aurícula izquierda y desembocan en cualquier lado. ¿Sí? En este caso pueden desembocar a través del vaso colector a la vena cava inferior, las inferiores, y las superiores, las venas pulmonares superiores, desembocan en los troncos venosos brachiocefálicos, cada uno de su lado. Sé que es difícil seguirlos, acá está desembocando la derecha, acá está la izquierda, pero digamos, el ciclo es continuo, nunca termina la sangre llegando a la aorta, salvo que tenga, en este caso, y para mantenerse vivo, comunicaciones de vuelta, ¿sí? Interventriculares, interauriculares o el conducto persistente, donde permitan llegar sangre a las cavidades izquierdas y de por sí a la aorta. Estos casos son rarísimos, es el 0,05 de las cardiopatías congénitas, que son el 0,8 de los nacidos vivos. Así que estos son casos rarísimos de encontrar. La próxima, por favor. Bueno, y para lo último, para lo que más sirve la tomografía, que es para los controles postquirúrgicos, es la indicación más avalada. Este es el paciente que habíamos visto en la placa inicialmente, luego de su tratamiento, ¿sí? La utilidad generalmente es importante para el control postquirúrgico. Este es el paciente que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que me había llegado con 22 años, con estas dilataciones aneurismáticas de la aorta, post tratamiento de una estenosis aórtica, digamos, y se había hecho el bypass venoso y luego se le había puesto un stent. Bueno, tratamientos diversos que se habían hecho en este paciente a lo largo de su vida. La próxima, por favor. Ese aneurisma no iba a aguantar mucho más tiempo, debería ir a tratamiento y se le puso un nuevo stent a nivel de esas dilataciones aneurismáticas y nuevamente vino al control por la angiotomografía. Estas son las indicaciones importantes que tienen los controles postquirúrgicos para saber cómo estaba, e inclusive vimos cómo tenía un leak, ¿sí? El paciente, no sé si lo llegan a ver, obviamente tiene mucho artefacto metálico, pero se ve el contraste llenando ese saco aneurismático todavía. Se le volvió a poner un CAF, otro pedazo de endoprótesis, y el paciente evolucionó muy bien. La próxima, por favor. Angiotomografía pre y post. Para esto sirve, y cuál es la indicación más aceptada. Post tratamiento. La próxima, por favor. Y bueno, las conclusiones.
Lo importante de lo que hablamos, acuérdense que estas malformaciones o cardiopatías congénitas afectan el 0,8, casi 1 de cada 100 nacidos vivos. De esos, el 35% se asocian a patología en los grandes vasos, como vimos recién. La mayoría pueden ser asintomáticos o algunos pueden ser potencialmente mortales y si no se modifican rápidamente, la sobrevida es bajísima. A medida que estos tratamientos sean cada vez más efectivos y los métodos de control y de diagnóstico sean más rápidos, vamos a tener cada vez más adultos con cardiopatías congénitas o con malformaciones de los grandes vasos. Es fundamental para nosotros hacer un buen diagnóstico y poder detectarlos, conocer la embriología básica y la anatomía. Recuerden, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Es lo que le digo siempre a los residentes, que están todos sentados ahí porque creen que si no venían a la clase no iban a pasar de año, pero están ahí sentadas. Como siempre, la tomografía y la resonancia no se indican para el diagnóstico inicial, pero sí tienen indicación para los sectores medios, como vimos, la limitación del ecocardio y obviamente para el control postquirúrgico. Los métodos de corte son la resonancia y la tomografía y son los más indicados para estos casos, superando las limitaciones que pudimos ver antes. Para mí la tomografía supera, y como hablaron también los otros médicos, supera la resonancia por tiempo de realización, por reducción de anestesias y las contraindicaciones que ya vimos, y además por tener una mejor resolución y visualización tridimensional. Y esto último es importante que los residentes lo sepan y se lo hagan carne. Los radiólogos somos los responsables de la radiación que recibe el paciente. Somos los que decidimos si el estudio se puede hacer, si no se puede hacer, si tiene indicación o no, se puede charlar, pero digamos, no sobreexpongan a la gente a la radiación porque yo siempre les digo, no se ve, no se siente la radiación, pero sí tiene efectos a largo plazo. El único responsable de cuánto se irradia un paciente, si está bien o mal irradiado, es el médico radiólogo, ni siquiera el técnico. Así que háganse responsables de esto y sean muy cuidadosos con sus pacientes. Muchas gracias.